La prédica o la enseñanza de hoy se llama Ven a nuestra casa. Amados, porque abrir nuestro hogar a otros es un servicio que a lo mejor no contemplamos hoy en la actualidad. Pero de acuerdo a la Biblia, es un servicio que se le proporciona a Dios y es de muy alto grado. Es decir, de muchas cosas que hacemos para Dios, desde orar por los enfermos, desde visitar, desde tener en alta estima a los que tienen autoridad, desde cuidar unos y ayudarles con las cargas de los otros, la Biblia dice que ser hospitalarios es un servicio de muy alto grado y demuestra muy claramente nuestro amor por Cristo y nuestro interés por aquellos a los que damos la bienvenida si somos los anfitriones, o el agradecimiento que debemos de expedir los que somos huéspedes. Y esto va a ocasionar que se destruyan barreras que se levantan contra el común denominador de lo que la gente vive. Ahora tenemos teléfonos inteligentes que, si se ponen a ver, son mini computadoras. Desde aquí yo puedo hacer muchísimas cosas. A veces le da risa a mi esposa porque hay gente que se compra teléfonos carísimos y solo usan para mandar mensajes o hablar por teléfono. No, en realidad yo sí uso las aplicaciones, y se ha demostrado que desgraciadamente cada vez estamos más inmersos en nuestros teléfonos y más aislados de los que nos rodean. Y díganme si no, los padres con los hijos. A veces me da risa que en ciertos restaurantes, no sé si lo ha visto Guillermo, todos los que andan en calle, inclusive dice prohibido celulares. Y no se refiere a que no lo metas, se refiere a que no lo utilices mientras estás en la mesa con los comensales. Hay casas en donde hasta se han tenido que hacer reglas para no tener los celulares en uso en las mesas, porque nos estamos aislando y porque todo esto provoca que nos volvamos un poco como el lobo estepario, acordando de Hermann Hesse. Hay solitarios, como un poco ermitaños, aunque estemos rodeados de gente. Y este principio no es un principio que Dios fomenta, por el contrario, Dios fomenta la unidad, Dios fomenta el compañerismo, y más allá, Dios fomenta la confraternidad. ¿Qué es confraternidad? Bueno, es algo más allá que la amistad. Es como el hermanazgo, pero sin ser genéticamente familiares. Eso es la confraternidad. Y Dios quiere que seamos eso, confraternos con los demás. Que podamos ver a Sebas, que yo pueda ver a Isra, que pueda ver a Uciel o a cualquiera como parte de mi familia. Porque Dios quiere que toda su iglesia se vea de esa manera. Hace un momento que comenzábamos el culto, orábamos y dábamos gracias a Dios y mencionábamos que cualquier lugar a donde vayamos, si hay cristianos, tenemos familia. Y es verdad, mi esposa, que ha viajado más conmigo, inclusive un poco Ivette y las hermanas Dara y Jania, que han viajado un poco, se han de dar cuenta que a todos lados ellos han visto cómo nos reciben. Y siempre el asunto es: Dios le bendiga, hermanos, pasen. Y siempre son un trato amable cuando comprendemos este concepto de la confraternidad. Hace algunos años estuvimos en Monterrey en una campaña, estuvimos algunos días, y mi sorpresa fue que nos rentaron un departamento. Nos rentaron un departamento completo a los varones que íbamos. Bueno, no a todos, a cierto grupo. Y por ejemplo en Guatemala, ahí estará mi esposa, en donde la recámara principal de una gran casa, porque era una residencia, nos la cedieron a nosotros, a la familia. Y eso es bien bonito, porque ayer, por ejemplo, que estábamos en este evento que les comentaba, invitaron a una hermana a cantar alabanzas, y estaba cantando ahí. Entonces yo me acerqué para ayudarle un poco a ecualizar y algo, porque ella había problemas con su bocina. Y cuando se enteró que
era hermano, todavía ni siquiera sabía que era pastor, sabía que era hermano en la fe, pues fue como si nos conociéramos de años y era la primera vez que nos veíamos. Esa peculiaridad solo ocurre cuando verdaderamente entendemos que es interés de Dios que todos en su iglesia nos sintamos bienvenidos. Ahora, ojo, en las familias siempre hay un tío incómodo, siempre hay el sarcástico. O sea, tenemos que entender con ese concepto a la familia de la fe también. Siempre hay un tío que se aísla. Y estoy poniendo tíos por no ofender a los cuñados, los hermanos y los hijos. Pero ustedes saben, en mi familia hay 2. En la tuya también. Pero lo malo es que solo son 4 en su familia. Pero dijimos tíos, ¿verdad? Dijimos tíos. ¿Se fijaron cómo se limpió el hermano? Dijo, no vaya a ser, ¿verdad? Que aquí ya cometí una indiscreción. Gloria a Dios. Bueno es Dios. Entonces, hospitalidad viene del griego filogenia. ¿Sí? Filogenia. Filos es fraterno, o hospitalario, es cercano. Filogenia. Amor filial, amor de padre con hijo, pero también el amor filial es de entre hermanos. Filogenia, que significa, fíjense, va más allá todavía, amor por los extraños. Y por lo tanto, hospitalidad con los extraños. La hospitalidad fue considerada desde el principio como una de las importantes virtudes cristianas. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 2, nos habla precisamente de este asunto. Córrale, primera carta a Timoteo. Que pensaron, hoy no vamos a traer Biblia. No, cómo no, estamos de visita, pero traemos Biblias. Primera Timoteo, cuando está ahí me dice amén. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 2. Vamos a esperar un poco más a los que le están buscando. Váyame diciendo amén. Amén. Ok. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 dice: por esta razón, un líder de la iglesia debe de ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio. ¿A qué les suena eso de control propio? Todos los que explotan. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir ¿qué? Visitas. Y huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar. ¡Wow! ¿Cuántos requisitos? ¿Se dio cuenta? Un buen líder, dice. Tiene que recibir visitas, que es de lo que estamos hablando, y hospedar. Pero esto ya no se estila, ya no se acostumbra mucho. Muchos podemos decir, ay, no, es que la delincuencia, no, a saber a quién metes a tu casa. Pero la Biblia no dice eso. Por ejemplo, sabe que a mí hay una costumbre árabe que me gusta mucho. Si tú eres árabe y llegas a casa de un hermano de tu fe y tocas la puerta, tienes 3 obligaciones como anfitrión. 1, darle de beber. 2, darle de comer. 3, ponerlo cómodo. Y si él no te dice a qué va, tú antes de 3 días no le puedes preguntar a qué va. ¡Qué bonita costumbre! Pero hay gente que ve que llega gente a su casa y dice, ay, o ya tienen media hora ahí con usted platicando, ¿a qué hora se va a ir? Cuidado. También la carta a Tito, capítulo 1, verso 8. Carta al apóstol Tito, capítulo 1, verso 8, dice: al contrario, debe de recibir ¿qué? En su casa, ¿con qué? Con agrado. ¿Con qué? Con agrado. Cuando estábamos nosotros en la iglesia donde fuimos lanzados al ministerio, donde fuimos embestidos al ministerio, aquí se acordarán los que vienen de allá, se nos decía, si van a hospedar, denle su cereal, denle su desayunito, porque en los congresos hospedábamos gente.
denles bien de cenar, denles bien de comer, pónganles unas cobijas calientitas y luego ya se vienen al evento de la iglesia. Mire qué lindo. Y por ejemplo, por eso mencionaba yo a la hermana Dara, a la hermana Jania, estuvimos 10 días en Oaxaca, en casa de mi amigo el pastor, ¿pastor qué? Acuérdate. El pastor Miguelito, Miguel López. 10 días. ¿Usted me tendría 10 días en su casa, hermano? Sí. ¿Con toda esta bola de prole? Nos acomodamos, qué caray. Ah, bueno, qué bueno. O sea, ya nos tuvo 10 días y todos los días, como le dijimos que a cierta persona que estaba por ahí le gustaba el pan capricho, casi todos los días iban por un pan capricho que es una especie de concha chiquita y nos tenían con nuestro cafecito, todas nuestras cosas y ahí bien lindo, ¿verdad? Gloria a Dios, esa es la hospitalidad que debemos de generar. Dice también Hebreos, vamos a leer todos esos para que nos quede súper, hiper, mega claro. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 2, lo siguiente. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado, ¿qué? Ángeles. Algunos que han hospedado desconocidos, dice que han hospedado, ¿qué? Ángeles. Sin darse cuenta. Aquí, ayer, claramente nos dábamos cuenta en este evento que nos invitaron quiénes eran de la fe y quién no, porque de repente ya sabe que pasan a las mesas y de repente le dan a uno que el recuerdito. No lo trajiste, desde luego. Y nos llegaron y nos llevaron, ¿qué era? Una cadenita con un angelito, según. Y le decía yo a mi esposa, porque me decía, ay, aquí luego se ve quién todavía no tiene la enseñanza. Le digo, sí, pero en determinado momento la gente no sabe ni cómo es un ángel. Porque para empezar, los ángeles no tienen alas. ¿Sabían eso? Y los ángeles no pueden ser mujeres. ¿Se han fijado que ahora los ponen muy femeninos? La Biblia dice que todos los ángeles son varones de Dios. Y si son varones, ¿qué son? Hombres. Y solo hay unos de rango muy alto que no tienen 2, tienen 4 y 6 alas, los querubines. Nada de esos que ponen en la católica que la carita y con las alitas, esos no son querubines. Si de verdad supieran lo que es querubines, tendrían temor de siquiera tratar de manifestarlos así. El querubín, abajo de Dios, es la potestad espiritual más alta que existe. Satanás era un querubín. Por eso tiene tanto poder. Mire qué impresionante. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 9. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9 dice: abran las puertas de su hogar con alegría. ¿A quién? Al que necesite un plato de comida. A un lugar donde dormir. Wow. Lo pudimos ver, quizá no con esta misma magnitud. Hace algunos meses fuimos a orar a un hospital en las afueras porque no nos dejaban entrar por ser varios, ¿verdad? Y ese día, además de ofrecer oraciones y orar por la gente, llevábamos sándwiches y tortas. ¿Con cuántos cree que nos regresamos, hermano Guillermo? Con ninguno. Había quien hasta tenía hasta la vergüenza de decirme, pero ¿me podría regalar 2? ¿Cómo no? Con todo gusto. Porque estar afuera de urgencias esperando, además de todo, de la preocupación y demás, siempre provoca hambre, porque uno no se quiere mover ni del lugar hasta que le den noticias de su familiar. Y ese día pudimos darnos cuenta verdaderamente que el ser hospitalarios genera una sensación, yo no sé cómo se sintieron, pero uno se sentía bien, se sentía pleno, se sentía útil de no nada más llevar algo espiritual, sino inclusive algo físico. Ir a regalar ropa también a los lugares así, algún día hágalo. Eso no les he invitado, pero háganlo. Alguien necesitado. Denle de comer a alguien que no conozca, que vea usted en la calle. Desgraciadamente hay mucha gente en la calle en nuestro país. Y verá lo que siente usted de parte de Dios.
¿Por qué se empezó a valorar tan alto este concepto de la hospitalidad? Bueno, porque muchos cristianos en esa época eran expulsados de sus hogares, y hasta la actualidad sigue pasando, y de sus ciudades, y se veían obligados a buscar asilo entre los de la misma fe. La hospitalidad que los creyentes practicaban mutuamente contribuía entonces a que se sintieran unidos, a que esa primera iglesia, la iglesia primitiva, a pesar de que de repente el imperio romano llegaba, haga de cuenta que estábamos aquí nosotros, llegaban los romanos y a ver, órale, y a unos se llevaban a la cárcel, a otros pues ahora sí que los disolvían como hoy los antimotines, pero uno sabía que si había un hermano en la región, uno tenía techo donde dormir y por lo menos un alimento que llevarse a la boca. Mire la importancia de saber que si alguien compartía la fe, iba a responder de esta manera. Hoy en día sigue ocurriendo. Allá en Oaxaca nos tocó, fíjense, increíble, estamos en pleno siglo XXI, y nos tocó que a muchos cristianos evangélicos de ese poblado los expulsaron de su comunidad, les quemaron su casa y les derribaron el templo, porque se rigen por usos y costumbres. Pero no contaban que nos la sabemos y les ayudamos y se hizo todo y se demandó y se metió pleito y todo, y la resolución fue que les reconstruyeran sus casas, los admitieran en la comunidad y les reconstruyeran su templo. Decía alguien por ahí, lo digo yo también, el cristiano es manso, no debe de ser menso. Son dos cosas distintas. Ahora, ¿cuál es el mensaje de todo esto? El mensaje es que yo debo de entender que estoy sirviendo a Dios cuando invito a otros a mi hogar. ¿A quién está sirviendo hoy Sebas y Guillermo? A Dios. Ayer se comunicó, o antier, ¿cuándo se comunicó conmigo? Antier, que me decía, no se vayan a ir pronto, cuando acabe el culto. Creo que fue el viernes en la tarde. El viernes, ¿verdad? Me dice, por favor, no se vayan a ir pronto. Luego les digo por qué, porque si no se me distraen. Luego les digo por qué, porque si no se me distraen. Y en realidad hay que recordar muchas cosas que la Biblia dice. Entre ellas dice que la hospitalidad se puede definir como la cualidad o disposición de recibir y tratar a los invitados y extraños de forma como cálida, amistosa y generosa. ¿A qué horas termina el servicio normalmente en la iglesia? 1:30. ¿Y se han fijado que a veces está tan buena la chorcha que son las 3 y siguen ahí? Y ha habido veces que hasta hacemos la vaquita y ahí comemos. Porque nos sentimos bien, porque es la intención, y a veces la hemos perdido, siendo honestos. Deberemos de generar calidez. Deberemos de generar amistad y generosidad. Ser generoso no es hoy te doy para que yo cuando necesite te acuerdes, Generosidad es te doy, y como diría Martin Luther King, cuando hagas un favor, olvídalo. Y cuando te lo hagan, jamás lo olvides. ¿Y qué fe crees que tenía el doctor Martin Luther King? Cristiano evangélico. Por algo luchó por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Wow. El Nuevo Testamento, como ya dijimos hace un momento, la palabra hospitalidad significa literalmente amor a los extranjeros. En las Escrituras la hospitalidad es una virtud que se ordena y se elogia. Por eso hoy lo elogiamos, lo reconocemos. La Biblia dice, hay que darle honra al que honra merece. Y eso es bueno. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios ordena específicamente lo siguiente en el libro de Levítico, capítulo 19, versos 33 y 34. Dice,
cuando el extranjero morare con ustedes en tu tierra, no le oprimas. Como a un natural de ustedes, tienen que tratar al extranjero que vive entre ustedes. Lo amarás como a ti mismo, porque recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Amados, tenemos la grande bendición de nacer en México. Yo estoy contento de ser mexicano. ¿Cuántos están contentos de ser mexicanos? Aleluya, qué bueno. Tenemos de todo. Lástima de la gente a veces. Pero si les compartimos a Cristo, podemos hacer gran diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero, hermanos, estamos aquí de paso. Porque aunque yo quisiera ser eterno y vivir 1,000,000 de años, lo máximo que puedo vivir, dice la Biblia, que son 120, y eso sí soy fuerte y robusto. Y véanlo, y en verdad nadie vive ya hoy día más de 120 años, ni los más longevos. Todos somos extranjeros, vamos de paso. En Corinto hubo una situación con el apóstol Pablo. Los judíos fueron tan malos con el apóstol Pablo que tuvo que decir lo siguiente. Mire, Pablo dijo en la carta a los Romanos capítulo 12, verso 13: desde ahora me voy a ir a los gentiles, es decir, a los que no son de mi nacionalidad, a los que no son de mi raza. Dios le envió a Pablo una visión en la que se aseguró de que nadie lo atacaría mientras estuviera ahí en Corinto. Se encontró con unos fabricantes de tiendas llamados Priscila y Aquila y predicó ahí Pablo durante 1 año y medio. ¿Cuántos lo recibieron? ¿Cuánto vivió con Priscila y Aquila? 1 año y medio. Y nosotros ya con 10 días de estar ahí en casa del pastor Miguel ya estábamos como que ya fue mucho. Wow, ellos estuvieron 1 año y medio. Dios usó la hospitalidad de otros para bendecir a Pablo. Alguien por ahí alguna vez me dijo: ay, pastor, ¿cómo quisiera que yo a usted no trabajara? Créame que en cuanto Dios me dé trabajo, usted dedíquese a la obra y para que esté ahí cuando le hablen, vaya y todo. Porque pues, la obra necesita tiempo. Y esa persona trabaja. Y todavía no puede cumplir su promesa, pero algún día la cumplirá. Créame que los ministros se necesitan a toda hora. Sobre todo cuando somos más en la congregación. Ahorita, gracias a Dios, no somos tanto, pero vamos a llegar a serlo en algún momento. ¿A quién nos hospedamos? Bueno, el escritor de Hebreos nos recuerda que no debemos olvidarnos de la hospitalidad, porque por ellas algunos, ya lo leímos, hospedaron ángeles. De hecho, en el libro del Génesis leemos la humilde y generosa muestra de hospitalidad de Abraham hacia 3 extraños. Rico y anciano, Abraham podía haber llamado a algunos de sus muchos sirvientes para que atendiera a los 3 visitantes inesperados. Sin embargo, si leemos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que Abraham mismo los atendió. Él fue hospitalario y justo les dio generosamente lo mejor que tenía. Lo mejor que tenía. Usted no está para saberlo, pero yo sí para contarlo. Y tengo unas tías, bueno, quién sabe, últimamente no sé si todavía existan. Cariñosamente les decíamos las momias. No, lo digo delante de Dios, no con orgullo, sino porque Dios lo sabe. Y siempre que íbamos de visita, gente de mucho dinero, me acuerdo que un día que pues según ellas nos compartían algo, ¿no? Y me acuerdo que un día que me sirven así pollito con, ya sabe, con su crema de champiñones. Pero para empezar, me sirven una alita. Yo tendría como 9 años, 10 años quizá. Y de repente yo vi mi alita sola, así nadando en toda la crema. Y decía, y mi espagueti, mi pancito, ya nada. Porque uno está acostumbrado a comer de otra manera, ¿no? Y de repente llega mi tía. Le habla a la otra: ¿cómo crees que acabas de hacer esto? ¿Por qué le serviste así al niño? Le dije:
Ah, viene con un cuchillo y me corta mi alita a la mitad. ¿Ustedes creen que fue hospitalaria? Abraham en persona atendió a estos 3 extraños. Abraham era rico. Tenía él era ganadero. Y él mismo fue por el mejor ejemplar para ofrecérselos a estos 3. Ahora, ¿quién cree que eran estos 3 extranjeros? Era Dios mismo. Se le presentó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es una de las pocas veces que la Biblia nos deja ver a Dios manifiesto al hombre en sus 3 diferentes personalidades juntas. Esto es increíble. Porque luego por ahí los testigos de Jehová dicen que no, que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Fuerza activa es la de la pila que le pongo al control remoto. Que Jesús es un Dios. No, no es un Dios. Es Dios, no un Dios. Hasta en los adjetivos, hasta en los artículos, unos demostrativos, hay diferencia. Entonces, como resultado, Dios le bendice. El Evangelio de Mateo, voy acabando. Jesús nos habla del comportamiento hospitalario que los demás deben de heredar en el reino. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, está hablando Jesús, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y veniste a mí. Y le preguntan, ¿cuándo, Señor, hice eso? ¿Sabes cuándo? Cuando se lo hiciste a alguien que tú no conocías, me lo estabas haciendo a mí. ¡Wow! ¿Qué enseñanza? Yo por eso cuando puedo y veo que no hay problema, yo sí me le acerco a los indigentes, yo me le acerco a los borrachitos, a los drogadictos, y me siento un ratito a platicar con ellos. Si hubiera todas las cosas que podrían hablar acerca de las cosas que no se deben de hacer. El común denominador en todas esas vidas que aparentemente puedan ser fracasadas es que empezaron por una minúscula acción. A ver a qué sabe. No creo que me pase nada. ¿Qué tanto es tantito? Y vidas quebradas con un pequeño paso. En la actualidad casi nunca pensamos en recibir extraños, pero en la hospitalidad, según la Biblia, sigue siendo una parte importante del ministerio cristiano. Cuando servimos a los demás, no se nos olvide, servimos a Cristo. Promovemos la difusión de la verdad de Dios. Varias personas en la antigüedad sabían cómo servir a Dios, abriendo las puertas de sus hogares a los visitantes. Y ahora también podemos hacerlo. Todos aquellos que le abren su puerta a visitante reciben una gran bendición cuando comparten su hogar, aunque sea por horas, aunque sea por minutos, con otra persona. Fueron a buscar a mi esposa en las pasadas elecciones para que fuera representante y funcionaria de casilla. Y si usted se fija o es observador, cuando andan así los del Instituto Nacional Electoral, todas las personas la tienen afuera. No, pásate, siéntate, ¿quieres agua? Ahora sí, vente a la sombra. ¿Qué necesitas? Es nuestra costumbre. Aunque sea por minutos, hay que servirle a las personas. Oremos, iglesia, para que nuestros hogares sean un lugar lleno del Espíritu de Dios, donde los visitantes se sientan bienvenidos y reciban una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pongámonos de pie y pidamos al Señor poder ser hospitalarios, porque una advertencia final. Dice la Biblia, dice la Biblia que aquel que falta a la ley de la hospitalidad, en vez de obtener bendición,
o tiene una maldición. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo, Señor, en donde hemos literalmente vivido a través de estos minutos lo que es la hospitalidad, a través de nuestros anfitriones, Padre, que hoy han abierto su casa y a través de lo cual pudimos hoy, Señor, celebrarte aquí. Gracias también, Señor, por quien nos recibe en sus hogares a través de las redes sociales también, porque hoy también, hermanos, aunque no pudieron venir, están conectados. Gracias, Dios, por aquellos que también cuando tenemos, Padre, enseñanza, siempre reciben en su casa, a través de sus dispositivos, tu presencia. Ayúdanos a saber ser buenos anfitriones. Ayúdanos a volver nuestros hogares cálidos, pero que no se nos olvide que el primer lugar en el cual recibimos personas es nuestro propio ser. Que seamos personas cálidas, que seamos personas amistosas, que seamos personas generosas. Gracias por esta reunión. Gracias por nuestro hermano Guillermo, por nuestro hermano Sebastián. Gracias, Dios, por cada uno de los hermanos que en algún momento han abierto su casa para recibir tu palabra y para predicar la misma. Y a veces con la simple intención de compartirnos una comidita o hacernos partícipe de sus celebraciones. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice, Amén. den una ofrenda de palmas a Dios, hermanos.